Muy buenas tardes desde Madrid. Bienvenidos al Foro ABC España-Ecuador. Son las 7:30, es día 21 de diciembre, queda poco para que termine el año, estamos en vísperas de Navidad y queremos despedirlo con un foro como este, que es un foro muy especial. Ecuador es un país al que yo me siento personalmente muy vinculada y ABC, con su historia del ABC de las Américas, también lo es. Y queremos contarles un poco cómo está ahora mismo la situación en Ecuador, tomarle el pulso. Esta pandemia ha sido una pandemia que ha hecho mucho daño en el mundo entero. Ecuador no es una excepción y se han vivido momentos realmente trágicos, pero la presidencia que ejerce el presidente Lenín Moreno ha sabido tomar las riendas y poco a poco vamos saliendo adelante. Tenemos esperanza al final del túnel. Y antes de entrar en materia, para ponernos en contexto de cómo están las relaciones bilaterales y qué es lo que está pasando ahora mismo en Ecuador y en España, vamos a dar paso a un pequeño vídeo que nos va a dar un poco lo que son el pantallazo de cómo están las cosas ahora mismo. Como ven, Ecuador es un pequeño gran país del que vamos a tratar de saber todo lo que podamos a lo largo de estos 45 minutos. Nos acompaña y nos ayuda en esta tarea el director de ABC. Julián, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, aunque estés en el despacho muy cerquita mío. ¿Estás buenas tardes, Carmen. ¿Preparado para enfrentarte a dos políticos como es el presidente de Ecuador y el expresidente Zapatero, supongo? Se van a enfrentar ellos. Yo preparado para escucharlos, aprender y hacer las preguntas pertinentes. Al presidente José Luis Rodríguez Zapatero no hace falta que lo presente en España y yo creo que en Sudamérica, donde tendremos muchos seguidores, tampoco. No sabemos dónde está, no está en su residencia de Madrid, está de viaje, le vamos a guardar el secreto porque no nos lo cuenta, pero le agradecemos profundamente que esté con nosotros. Además, el periódico a veces es un periódico que comentábamos antes detrás de cámara, muy crítico con el régimen de Venezuela, con lo cual el presidente Zapatero le agradecemos doblemente que esté con nosotros en este momento. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pero el problema no es que sea crítico con el régimen de Venezuela, el problema es que es bastante crítico conmigo. Bueno, pero estoy encantado. Lo hablamos, evidentemente. Pero, presidente, me temo que no somos los únicos. Sí, no, por supuesto. Soy muy consciente y, bueno, esto es un tema muy de fondo que daría mucho que hablar, pero algún día habrá oportunidad. Hoy es Ecuador y es mi querido presidente Lenín Moreno.
Pues su querido presidente Lenín Moreno es nuestro querido presidente Lenín Moreno. Muy buenas tardes. Nos vamos al Palacio de Carondelet, ese maravilloso palacio donde está la sede del Ejecutivo en Ecuador. Ahí tenemos al presidente Lenín Moreno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor en estas fechas tan complicadas, ya tan cerca al final de año. Y antes hablábamos de la pandemia y yo creo que se impone como primera pregunta que nos cuente un poco cómo está ahora Ecuador, cómo está la salud de los ecuatorianos, cómo está el gobierno manejando esta crisis que afecta a la totalidad de los países del planeta. Carmen, buenos días. José Luis, Julián, muy gentiles por esta invitación a ABC. Con respecto a la pregunta que tú haces, Carmen, la verdad es que lo tenemos bastante controlado. Sin duda, la situación ha sido extremadamente difícil, no solamente para nosotros, para el mundo en general, ha sido extremadamente difícil. Al momento actual tenemos de las mejores cifras, si de alguna forma se podría llamar, de las mejores cifras de Latinoamérica en cuanto a contagios y en cuanto a morbilidad. Siempre es penosa el fallecimiento, la muerte, y peor por una causa como esta, una epidemia como esta de cualquier ser humano. De todas formas, sí es un aliciente el hecho de que nosotros hayamos podido contenerlo en gran medida. Pero claro, en este momento tenemos otras cifras, tenemos otra inquietud, que es el rebrote de la epidemia en los países europeos, principalmente en Inglaterra. Tendremos que tomar, y hemos tomado el día de hoy, nuevas medidas con respecto a ello. Entendemos que esta nueva mutación del virus tiene, se dice, un 70% de mayor capacidad de contagio, de mayor volatilidad y de capacidad de contagiar a otras personas que la cepa anterior. Claro, todavía entendemos también, no hay estudios concretos acerca de si eso no es más peligroso que el virus que provocó esta mutación. Pero estamos alertas de ello, hemos tomado las medidas para evitar principalmente que en estas fiestas aquella condición que habíamos puesto nosotros para que el contagio no sea mayor, que es el de guardar la distancia, el de usar la mascarilla y el de lavarse las manos, tener los hábitos de aseo, pues habrá que, sin duda alguna, acrecentarlos, principalmente por la costumbre que tenemos no solamente los ecuatorianos, sino muchos países del mundo, de festejar estas fiestas a lo grande, de festejar esta fiesta con la familia entera. Pues bien, habrá que aplicar nuevas restricciones y las hemos planteado nosotros el día de hoy en el COE nacional, el cual he presidido. Restricciones hay también en España para pasar estas Navidades, estas fiestas. Es inevitable. Lo importante es que ya sabemos que hay vacunas, ya sabemos que hay luz al final del túnel, como decía antes, y ya sabemos que Ecuador también prepara un plan de recuperación del país. Julián, yo te cedo la palabra para que hables con el presidente de Ecuador y te cuente en qué consiste ese plan, cuáles son las líneas maestras para salir de este pozo en el que estamos todos un poco metidos. Muchas gracias, Carmen. Presidente Lenín Moreno, buenos días, buenas tardes en España. Mi primera pregunta, quería apelar a sus sentimientos o sus sensaciones personales. En febrero habrá elecciones, acaba su mandato ha sido un mandato muy trascendente para la historia del país. Han sido años de mucha actividad, de mucha política, de mucho cambio sobre situaciones heredadas en el ámbito económico, en las políticas mayoritarias del país, en las relaciones exteriores, en los temas del narcotráfico. Y me gustaría apelar un poco a cómo afronta este final de mandato, qué balance hace de luces y sombras, qué confianza tiene también en que su sucesor, quien sea, quien salga de las urnas, pueda continuar la obra suya de estos años. Gracias por la pregunta, Julián. Sin duda alguna, pues siempre respetando la democracia, siempre respetando aquello que nosotros habíamos planteado desde el primer instante de este gobierno, el respeto a la institucionalidad, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la libertad de opinión. Así hemos de terminar nuestro periodo y también pues entregando
democráticamente la banda presidencial y el ejercicio del poder a la persona que resulte electa en las urnas por parte del pueblo ecuatoriano. Así hemos de terminar el gobierno y echándole un último impulso este tiempo en cuanto a lo que es la recuperación económica, que la hemos comenzado y la hemos comenzado con pasos agigantados y por supuesto, pues siguiendo nuestra tarea de generar empleo y más empleo, que es la principal inquietud que tienen los ecuatorianos en este momento. No se olvide que en la pandemia se perdieron aproximadamente 1 millón de empleos. Hemos recuperado poco más de 500.000, pero ojalá logremos recuperar la totalidad hasta fin de periodo. Presidente, como decimos, en febrero, el 7 de febrero, si no lo recuerdo mal, hay elecciones. ¿Qué confianza tiene en que el proceso electoral sea un proceso normal, garantizado, que no se repitan las revueltas de hace un año, donde usted además hizo unas acusaciones muy directas a su antecesor, a Rafael Correa? ¿Qué tranquilidad tiene sobre la estabilidad del país en el día electoral, en los días posteriores, y que no pueda producirse, pues eso, o las revueltas que vimos hace un año, o esas otras revueltas que desgraciadamente estamos viendo en otros países del continente? Bueno, la expectativa siempre es a que estas elecciones se lleven de manera cordial. Tal vez exagero al utilizar el nombre, pero por lo menos que sean unas elecciones en las cuales primen las propuestas, se privilegie las propuestas para el país que queremos y más que las confrontaciones personales. Como usted lo manifiesta, Julián, en octubre tuvimos unas revueltas que no solamente estuvieron incentivadas por las personas que se sentían afectadas por las decisiones soberanas que había tomado el gobierno con respecto al precio del diésel, el diésel, la gasolina y los derivados de petróleo, con excepción pues, del gas. Habíamos tomado una decisión de sincerar esos precios para que dejen de beneficiar únicamente a quienes trafican, a quienes lo utilizan como precursor de los estupefacientes y también para aquellas personas que se benefician sin necesitarlo, como aquellos que tienen autos de alta gama. En este momento no creemos que se vaya a reproducir esa situación, que la supimos controlar en su debido momento, con la intención únicamente de lograr la paz de los ecuatorianos. Desistimos de la medida, pues, y este momento el país ha vivido en paz. Siempre, por supuesto, asusados por aquellos que tratan de romper la democracia, por aquellos que tratan de quebrar el régimen constituido, el régimen que ha sido elegido por el pueblo de manera directa, y ellos también están participando en este momento en la ley electoral. Esperemos que el pueblo ecuatoriano tenga la última palabra. Antes de entrar en materia económica, me gustaría insistir en este asunto un poco más. ¿Tiene usted la tranquilidad, de alguna manera, de que no vamos a ver en Ecuador cierta involución política como se está viviendo en otros países del área? Una vuelta al bolivarismo. ¿Cómo ve a sus ciudadanos? ¿Cree que tienen claro que se ha emprendido un camino y que no debe darse una vuelta atrás, una vuelta al pasado? Bueno, así es como yo espero y así es como es el deseo, entiendo, de todos los ecuatorianos, que no haya un regreso al pasado. Sin embargo, la decisión, lo vuelvo a decir, es del pueblo ecuatoriano. Si el pueblo ecuatoriano quiere evolucionar, si el pueblo ecuatoriano quiere evolucionar, pues ya es su decisión soberana. Yo tengo la expectativa de que no suceda lo primero y que sigamos caminando en el sendero de la institucionalidad, en el sendero de la democracia, en el sendero del respeto a los derechos humanos y de la libertad de expresión tan preciada por todos los ciudadanos. Muy bien, entremos en asuntos económicos. Háblenos del plan de reactivación de Ecuador y también de la renegociación de la deuda con el FMI. ¿Cree que es suficiente para la recuperación económica del país? No es suficiente, Julián, pero es un primer gran paso. La renegociación de la deuda, todo el mundo lo reconoce, fue un éxito. Un éxito a lo mejor sin precedentes en la historia, no sé si del mundo o únicamente de Latinoamérica. Logramos una renegociación de la deuda en 6 meses. Además, planteamos la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional
y otros organismos también se unan a aquello, y obtuvimos, por una parte, con respecto a la renegociación de los bonos de deuda externa, pues obtuvimos una quita importantísima, obtuvimos el alivio de casi 11.000 millones de dólares para el próximo periodo, para que el próximo gobernante, para que el próximo gobierno pueda liberar esos recursos en beneficio de la obra social y de la obra de desarrollo del país. Además, liberamos casi 20.000 millones de dólares para otros 5 años más, que realmente es decir, bastante. Logramos una quita en el capital de casi 1.500 millones de dólares, una rebaja en los intereses de 9.6 al 5.3, si mal no recuerdo, una ampliación de los plazos del 6.1 al 12.7 años. Y bueno, pues esas condiciones permiten sin duda alguna también para nuestro gobierno liberar esos recursos tan importantes para aportarlos al crédito tan necesario principalmente para la pequeña, mediana industria y pequeños y medianos emprendimientos, para que puedan salir adelante después de estos momentos tan difíciles. Además, con respecto al crédito de los multilaterales, nosotros ya obtuvimos un crédito anterior, pero ahora pues hemos obtenido por parte del Fondo Monetario Internacional un crédito excepcional debido a la circunstancia, por supuesto, un crédito excepcional de 6.500 millones de dólares, de los cuales nosotros recibiremos 4.000 millones de dólares, ya lo recibimos 2. Ahora entiendo que esta semana recibiremos los otros 2.000 millones, y 1.500 millones más 1.000 millones adicionales para el subsiguiente año serán entregados al gobierno que nos suceda en el próximo año y en el subsiguiente año. Hemos logrado también que el Banco Mundial aporte con 514 millones de dólares de crédito, el Banco Interamericano de Desarrollo con 150 y la Corporación Andina de Fomento con 263 millones de dólares. Una buena cantidad que está ayudando verdaderamente a recuperar al país. Me gustaría abordar el tema de la energía, bueno, y de las divisas, ¿no? Ecuador es una gran potencia energética en materia de fuentes ecosostenibles, por así decirlo, pero es un gran exportador también de petróleo. El sector es importante también para la inversión extranjera. Quería preguntarle, segundo, ¿hasta qué punto el país sigue siendo muy dependiente de esta fuente de energía como sector estratégico? Bueno, dejó de serlo prácticamente este año, transitoriamente, por supuesto. El petróleo es el principal producto de exportación del Ecuador. Sin embargo, en cifras que rebasan el 20, el 25 y hasta casi el 30%, los productos no petroleros, los productos como el camarón, como el cacao, como el banano, crecieron durante este periodo, ayudando a resarcir en algo pues la merma terrible de recursos petroleros que tuvimos debido precisamente a la pandemia. Que en el video que se pasaba en un inicio, en el comentario que hacía Carmen, pues nos manifestaba de que es un país maravilloso. Sí, sí lo somos. Somos un país maravilloso que, a pesar de su pequeña extensión, todo está cerca, así como para beneficiar a los maravillosos atractivos turísticos que tiene. Tenemos una riqueza natural preciosa, una fauna y una flora que a lo mejor, no es que a lo mejor, que en algunos sitios del Ecuador no tienen similar variedad y diversidad en ninguna parte del mundo. Tenemos una riqueza cultural extraordinaria, y la riqueza, como tú lo manifestabas, Julián, que se encuentra en nuestro subsuelo, también es una riqueza extraordinaria. Tenemos oro, tenemos petróleo, tenemos cobre y otros tantos minerales que realmente, si es que se los obtiene de manera sostenible y se los obtiene siguiendo la norma internacional, sin duda alguna representarán un gran aporte al futuro económico del Ecuador. Presidente, hay un asunto que a usted le preocupa y lo ha mencionado muchas veces, que es el maridaje del narcoterrorismo. ¿Tiene Ecuador medios suficientes para terminar con los campamentos instalados en su territorio? ¿Y qué podría pedirle? ¿Qué le pediría a España y a la Unión Europea en general en este asunto? ¿Considera que tienen suficiente cooperación, digamos, de otros países amigos en este tema del narcoterrorismo? Empiezo por la segunda parte, si me permites, Julián. Realmente no.
no es suficiente. Sin embargo, pues en la colaboración de España, tanto en asesoramiento cuanto en equipos y armamento, ha sido importante, al igual que lo ha sido de otros países del mundo como Estados Unidos. Nosotros no tenemos campamentos donde se produzca narcóticos, Julián. El Ecuador únicamente se ha constituido, y lastimosamente lo fue en mayor medida en el régimen anterior, en un sitio de paso para los narcotraficantes, que estos narcóticos que se producen en Colombia en una franja que, como ustedes saben, han aprovechado los narcotraficantes para generarla, para producir los estupefacientes, y los circulan a través de Ecuador. En esa lucha es que nosotros estamos empeñados, y para lo cual requerimos siempre el apoyo de ustedes y de todo el mundo, porque es una lucha tenaz que la libra no únicamente el Ecuador, no únicamente la querida hermana de Colombia, lo libra todo el mundo para evitar que estos narcotraficantes cercenen el futuro de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Tenemos también el asunto de Venezuela, por mejor decirlo, del éxodo. Creo que hay cerca de 500.000 de refugiados venezolanos en el país, para un país con 17 millones de habitantes, 17 millones y medio. ¿Qué puede contarnos sobre este asunto? Es una presión enorme en todos los ámbitos, entiendo, ¿no? Humanitarios, asistenciales, económico. Bueno, nosotros, Julián, hemos podido verificar, el pueblo ecuatoriano en general ha podido verificar la situación difícil por la que atraviesa Colombia por los casi 500.000, Venezuela por los casi 500.000 venezolanos que deambulan por las calles del Ecuador y deambularon en primera instancia por las vías de Colombia hasta llegar a nuestro país. Son casi 5 millones los desplazados. Eso creo que habla de la crisis multidimensional que está viviendo Venezuela, y creo que ya es hora de que exista una transición en ese país, una transición ordenada, una transición en paz, una transición, ojalá, con la mayor observancia internacional de que se lleven los procesos democráticos, no como el último, que estaba absolutamente llenado de vicio, sino que sean realmente unas elecciones totalmente democráticas. Mira que en estas últimas elecciones participan apenas el 30% de la población de Venezuela. Entendemos que puede haber sido por efectos de la pandemia, pero recordemos que la cantidad de venezolanos que eligió a la asamblea anterior, pues lo hizo en una porcentualidad del 70%. Al respecto, tengo otros datos, pero de todas formas igual, creo que van ustedes a tener la oportunidad de seguir preguntando al respecto. Julián, si me permites, te robo un minuto la palabra porque me parece que ha servido en bandeja estas palabras del presidente Moreno para dar paso al presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Me gustaría un poco que intercambiara impresiones con el presidente Lenín Moreno y también hiciera una valoración de estas palabras que acaba de pronunciar. Muy bien, presidente. Dos cosas quería decir. Siempre me he aproximado, he procurado en mi vida política aproximarme a Latinoamérica desde una perspectiva que es el respeto a la soberanía de cada país, la búsqueda de la cooperación, el apoyo a la solución pacífica de los conflictos y a forjar unas relaciones más intensas entre lo que es España y Latinoamérica. Ecuador, en ese sentido, es uno de los países en donde siempre he percibido una mayor facilidad de relación con España. Debo decir que un país que tiene seguramente, produce y exporta las mejores flores del mundo, las más bellas, ya dice mucho de ese país. Un país que atesora Islas Galápagos, que recomiendo a todo el mundo que pueda que la visite alguna vez en la vida, porque es una manera de entender el mundo en que vivimos, de dónde venimos y dónde podemos ir, fundamental. Y lo más importante, siempre he visto en el pueblo ecuatoriano un pueblo amable con España. Tengo muchos momentos gratificantes, sobre todo con los compatriotas que han inmigrado a nuestro país, en el proceso de inmigración, en el proceso de regularización, y me aproximo así. Creo que el presidente Lenín Moreno decía algo que me parece fundamental, y es que esta pandemia ha sido global. Creo que es una de las lecciones que tenemos que tener presentes. Todas las crisis, presidente, en mi opinión,
van a ser globales, lo fue la de 2008, lo es la crisis del cambio climático y lo es esta crisis de la pandemia. Además, debemos de tener en cuenta que esta es una crisis no política, su origen no es político y debería dar lugar a la mayor capacidad de consensos en torno a la lucha por ver en 2021 esa expectativa. Valoro extraordinariamente las palabras que decía el presidente Lenín Moreno sobre el futuro de Ecuador. Estoy convencido con él que habrá unas elecciones que no representen ningún problema, que el pueblo libremente decidirá y que, como casi siempre ocurre para un demócrata y en democracia, lo más importante es, al menos desde mi perspectiva, o muy importante, cómo se deja una responsabilidad y cómo se garantiza que las instituciones democráticas y que el pueblo siga adelante. Y por último, haré una reflexión sobre lo que, en mi opinión, me parece más importante. No sé si casi es una pregunta al presidente Moreno, ¿no? Casi es una pregunta de cómo ve la perspectiva de la integración latinoamericana. Creo que si yo tuviera que optar por una gran prioridad para Latinoamérica, optaría por recuperar algún proceso de consenso, de amplio consenso de integración, de unidad latinoamericana, porque vamos a un mundo global donde seguramente todos los esfuerzos encomiables, que el tema de deuda, de financiación, de recuperación económica, podrían tener un horizonte más claro con una integración latinoamericana que ahora atraviesa por un mal momento. Y coyunturalmente podría ser, presidente Moreno, yo vengo lanzando una idea, y es el hacer un plan de reconstrucción latinoamericana, que pudiera liderar Naciones Unidas con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con los organismos, con la CAF, con los organismos internacionales que tienen responsabilidad en América Latina, que hicieran una sinergia, un plan de reconstrucción con los gobiernos que pudiera servir, por supuesto, para superar mejor la crisis económica derivada de la pandemia y también para abrir ese proceso de integración. Y por último, solo haré una reflexión sobre Venezuela. Daría para un debate, ¿no? Creo que debemos todos aproximarnos a Venezuela con ese espíritu de solidaridad. Está atravesando una crisis muy difícil, una crisis económica, política, que solo tendrá una salida a través de un diálogo y de una negociación política. Hemos visto en estos 2 años que otras salidas no funcionan. No han mejorado las cosas y me mantendré fiel a ese principio. Claro, cuando uno piensa y propone y cree en una salida de diálogo entre 2 sectores sociales, políticos, que hoy puede ser uno mayor, otro minoritario, mayoritario, pero mañana puede ser al revés, es muy necesario no convertirse en una especie de juez que juzgue a uno u a otro. Yo expreso el respeto por ambas actitudes que tienen que representan y que ejemplifican el conflicto en Venezuela, porque me parece que será el camino. Yo no quiero lanzar desde aquí un pronóstico. En su día lancé el pronóstico de que las medidas que había impulsado el presidente Trump no tendrían resultado. Esperemos que con la presidencia de Biden pueda haber un nuevo horizonte de reinstitucionalización, de acuerdos, de gran acuerdo político, porque el problema de fondo es que hace muchos años, décadas, que el consenso que sustenta una democracia pues está muy quebrado. Pero, insisto, me aproximo con esa posición que, bueno, me ha costado muchas críticas, pero en mi opinión será la que antes o después se imponga en Venezuela. Y un grandísimo abrazo al presidente Moreno. Me gustaría conocer su opinión sobre el tema de la integración latinoamericana, que me parece fundamental y que él con su autoridad podría aportarnos seguramente mucha luz en ese deseo que tenemos desde todas las tantas ángulos de personas, de instituciones, de organismos, que tenemos un aprecio y un vínculo por Latinoamérica y por ese Ecuador de flores y luz. Esa integración latinoamericana de la que usted está hablando, presidente Zapatero, el enfoque que usted le daba era fundamentalmente económico, y a mí me da la sensación
que aquí esa integración no se puede producir si no hay una cierta armonía, un cierto consenso político. Hemos visto muchas organizaciones, de hecho, UNASUR ya, que en paz descanse, casi se puede hablar en esos términos, luego llegó PROSUR. Me gustaría efectivamente que el presidente Lenín Moreno dijera cómo ve, con qué mimbres cree que se podría hacer ese cesto de esa integración latinoamericana y si es posible o hay que hacerla por sectores. Y luego, Julián, te devuelvo la palabra que te la he robado, con tu permiso. ¿Lo contesto? Por favor. Sí, José Luis, en primer lugar, un saludo cordial, afectuoso a ti. Sabes que te tengo afecto, además, admiración por tu inteligencia y por tus conocimientos que son vastos. Gracias además por esas opiniones acerca de nuestro país, que bueno, realmente no son opiniones, sino son una realidad maravillosa de este país, que es extraordinariamente diverso y muy lindo, muy lindo. No creo que sea mal que yo mismo lo diga, y además que tiene una joya muy especial que es las Islas Galápagos, y ahora has mencionado, José Luis, que es un laboratorio natural de la evolución. Recordemos que el científico Charles Darwin tuvo un afecto muy especial, porque aquí en las Islas Galápagos verificó la existencia de esa parte de la teoría de la evolución que es el aislacionismo, precisamente por la observación de dos pajaritos que en algún momento lo conversábamos contigo personalmente, José Luis. Con respecto a la integración latinoamericana, yo creo que UNASUR lastimosamente estuvo cargada de sesgo político y alejándose de otros aspectos que sin duda alguna tienen tanta importancia como lo político, pero que hay que darles mayor prioridad en tiempos en los que necesitamos una recuperación como la de hoy, una recuperación institucional, una recuperación política, una recuperación económica e inclusive una recuperación social. Para eso hemos generado PROSUR. PROSUR es una unión de naciones sudamericanas, las cuales tienen como propósito pues, la colaboración en varios aspectos, además del político, por supuesto, en aspectos de energía, en aspectos de seguridad, en aspectos de gestión de riesgos y en aspectos de otro tipo de trabajo económico que hay que seguirlo realizando, aspectos de financiamiento. Ya José Luis lo manifestaba, que deben ser partícipes los multilaterales, Naciones Unidas, en este gran propósito de recuperar nuestro desarrollo que lastimosamente se vio mermado por una situación que todo el mundo lo conoce, aquello que se llamó el socialismo del siglo XXI, creo que causó más estragos que bienes a nuestros países y hay todavía un trecho muy grande que recorrer para por lo menos alcanzar el sitio donde estábamos antes de ello. Así es que en PROSUR vamos a seguir trabajando y, por supuesto, como dice José Luis, con el apoyo de multilaterales y con el apoyo de la Organización de Estados Americanos y de Naciones Unidas. Julián. Sí. Presidente Lenín Moreno, una pregunta que ha planteado el presidente Zapatero, que es continuación de todo esto, ¿no? El papel que puede jugar Estados Unidos o cómo puede cambiar el papel de Estados Unidos con el nuevo presidente. Es sabido que el cambio de presidencia va a implicar también una variación importantísima en las relaciones internacionales de Estados Unidos con muchísimos, empezando por la Unión Europea, pero con muchos actores. ¿Y cómo cree que puede afectar a la región, a América Latina? Bueno, y además, y especialmente a Ecuador, porque usted ha hecho también de la relación con Estados Unidos un puntal de su presidencia. ¿Qué esperanzas o qué miedos o qué precauciones tiene a la nueva etapa? Mire, Julián, nosotros estamos con gran expectativa de las decisiones que tome el presidente Biden, electo Biden y su gobierno. Sin embargo, el Ecuador, al igual que lo fue con el presidente Trump, seremos extremadamente respetuosos y hemos sido extremadamente respetuosos con la decisión del pueblo estadounidense y sabremos aprovechar ese respeto para acercarnos con el nuevo presidente, poder dialogar con él y poder intercambiar opiniones acerca de nuestras necesidades, más nuestras que de ellos, del apoyo que se requiere para poder salir adelante.
A lo mejor el presidente Zapatero se atrevería a hacer algún tipo de pronóstico sobre qué puede cambiar realmente la relación de Estados Unidos con la región. Bueno, mi pronóstico es que sobre Ecuador el gobierno de Biden va a tener una buena relación, no tengo ninguna duda. Ya había ahora una buena relación con Estados Unidos, un país en el sentido muy pensando en el conjunto, como el gobierno de Ecuador tiene una muy buena relación con el gobierno de España, como es conocido, y eso creo que es muy importante, mérito de las dos partes. Sobre el conjunto de Latinoamérica diré, sí va a haber algún cambio, quizá el cambio esté en los matices, pero suele ser que el diablo está en la letra pequeña, y en mi opinión la administración demócrata favorecerá más el diálogo. Creo que dejará atrás esa especie de doctrina recuperada de imponer algunas de las grandes políticas en Latinoamérica y que fomentará el diálogo y la integración. Una integración, presidente Lenín Moreno y Julián, que, claro, comparto la filosofía de fondo, es decir, la integración europea, que es el mejor proyecto civilizatorio que ha conocido seguramente el siglo XX y el siglo XXI desde el punto de vista político, la unión de 27 naciones, compartir destino, sumar esfuerzos, ser solidarios, estabilizar democráticamente, eso es la Unión Europea. Tiene que ser fruto de un gran acuerdo entre izquierda y derecha, para ser muy claros. Y el gran problema en Latinoamérica es que ese posible acuerdo entre lo que conocemos o se conoce como fuerzas a la izquierda y fuerzas de centro derecha o derecha, pues está en estos momentos con grandes dificultades. Por tanto, abogaría por recuperar ese gran consenso, como en su día, y se mantiene, hay un consenso básicamente entre la izquierda y la derecha. Bueno, siempre hay algunos partidos y ahora algo más, pero ese consenso de los 2 tercios. Yo llamo el Julián el consenso de los 2 tercios, son esos 2 tercios de las sociedades europeas que mantienen el proyecto europeo, la idea del Estado de Derecho, de la democracia representativa, y que es fundamentalmente después de trabar muchos acuerdos. ¿Y por qué creo que puede ser recuperar o rehacer o renacer o empezar de nuevo casi en la integración, la perspectiva económica? Porque sin duda alguna estamos en un momento en que la gran preocupación, la gran angustia y una respuesta integrada que diera resultados a la crisis económica derivada de la pandemia, que insisto, creo que me parece que esto que tiene cierto valor, no tiene esta crisis un origen político, tiene un origen distinto, podría servir de catalizador para intentar recuperar ese espíritu de la gran unión latinoamericana, que como casi todo proceso democrático debe ser un proceso de grandes consensos, de grandes acuerdos. Sin duda alguna, estoy convencido que si pusiéramos en pie un proceso de unión latinoamericana, la estabilidad en todos y cada uno de los países de Latinoamérica sería mucho mayor. Y situaciones que están en la mente de todos, no voy a referir ahora, que se han vivido en los últimos tiempos, pues serían más difíciles de que se pudieran producir. Bueno, quizá esto se puede considerar una visión utópica. Todos sabemos en estos momentos cómo están las cosas en muchos países de Latinoamérica. Hemos vivido el proceso electoral en Bolivia, se ha comentado lo que sucede en Venezuela, pero también el proyecto de la Unión Europea en su día partió de una idea casi utópica y hoy podemos decir, pertenezco a esta generación, presidente Lenín Moreno, que siempre se habla de lo negativo. Yo pertenezco a una generación, la primera generación de españoles que ha vivido toda su vida adulta en libertad, en democracia, con idea de progreso, de modernidad, de avances, con algunas crisis, pero todo ha sido avance, modernidad, progreso. Soy la primera generación de españoles, me siento muy, muy afortunado. Y en gran medida eso es por la Unión Europea, por el proyecto de Unión Europea. Los dos grandes pilares que sostienen eso son los consensos de la transición y la integración europea. Por eso mi afán y mi empeño, perdón por la extensión, en defender tanto la Unión Latinoamericana. La Unión Latinoamericana era de lo que estaba hablando antes el presidente Lenín Moreno cuando hablaba también de Prosur, como una iniciativa la más reciente de todos esos intentos que ha habido. Pero para la Unión también hace falta crecer. Y yo he echado de menos un poco en este proceso de reconstrucción que tienen que hacer todos los países, presidente Moreno,
¿Qué oportunidades de negocio hay para las inversiones españolas, para las inversiones europeas? Hoy, hablando con el embajador, con su embajador aquí en Madrid, me decía justo que 3 empresas españolas habían conseguido varias licitaciones. Por un lado, el ECNOR con 302 millones, por otro lado SolarPack y por otro Cobra también, y estamos hablando de energías, por un lado energía fotovoltaica, por otro en los campos de petróleo. ¿Qué atractivo tiene ahora Ecuador para el extranjero que quiere ir a invertir? ¿Dónde está la oportunidad de negocio? Bueno, muchísimos. Carmen, realmente nosotros tenemos aproximadamente un paquete de 113 inversiones por 28.800 millones de dólares que están pendientes en todas las áreas que había mencionado ya anteriormente, pues empresas, por supuesto, la energía, la construcción, carreteras, etcétera, etcétera, turismo, etcétera, etcétera. Pero no quisiera dejar pasar 2 cosas que quedaron en carpeta. El primero, con respecto al aprendizaje que nosotros debemos sacar de esta terrible pandemia. En primer lugar, creo que con respecto a la solidaridad. Hace un momento decía que si no aprendemos del dolor, realmente no hemos aprendido absolutamente nada. Hemos pasado una crisis terrible y siempre se ha dicho que de las crisis hay que sacarlas, obtener las oportunidades. Con respecto a la solidaridad, tenemos que salvarnos juntos, porque si es que cada quien quiere salvarse por su lado, pues el resultado será catastrófico. En segundo lugar, con respecto a la disciplina, yo veo que hay playas en el mundo que están pobladas de personas que no usan la mascarilla y que no guardan la distancia adecuada. Debemos ser disciplinados. En tercer lugar, con respecto a las prioridades, ya dejaron de ser las propiedades, las cuestiones materiales, pasaron a ser prioridades precisamente aquello que habíamos descuidado un tanto, que es la salud, el amor a la familia, la amistad, la buena relación con los otros seres humanos. También con respecto a la educación, habíamos descuidado aspectos como los valores y privilegiando, por supuesto, la ciencia y la tecnología, que también son un paso importante para privilegiar dentro de este proceso. Creo que debemos aprender a saber más acerca de aquello que nos permite identificar leyes de naturaleza, de sociedad y del pensamiento para poder tener un futuro mejor, saber inspirarnos en el arte. Yo siempre visito con mucha delicia los museos europeos y de forma particular los museos españoles, y realmente me encantan, y que hemos querido reproducir también en el Ecuador esa situación, rehabilitando un museo que se cerró en el periodo anterior, el principal museo del Ecuador. Hemos abierto inclusive un museo del pasillo ecuatoriano en el cual hacemos una rememoración de lo más importante de este género que fue heredado en gran medida de España y que lo hemos sabido cultivar, y que estamos inclusive a la expectativa de hacer que la UNESCO lo reconozca como un patrimonio cultural de la humanidad. Y por supuesto el cuidado del medio ambiente. Hemos aprendido que la naturaleza no necesita de nosotros como nosotros necesitamos de ella. Creo que esas son las enseñanzas que deja esta terrible pandemia. Lo que planteaba José Luis con respecto a la unidad latinoamericana es un ideal. Es un ideal que hay que irlo cristalizando, porque las ideas son para eso, precisamente para terrenalizarlas, para que se vuelvan realidad, para que toquen piso. Lastimosamente, la anterior unidad sudamericana pues no cumplió con ese propósito, no cumplió con ese objetivo. Únicamente se dedicó a hacer y a propiciar una cierta ideología política. Tal es así que cuando decidimos cerrar la UNASUR, yo pedí que se retire la estatua de un expresidente argentino que bajo ninguna circunstancia creemos que representa ni la forma de ser, ni la forma de pensar, ni la forma de vivir de los ecuatorianos y del propósito que deberían tener todos los habitantes del mundo. Decidimos cerrarla y decidimos retirar esa estatua que fue llevada otra vez a su país. No quiero, por cortesía, dar el nombre del presidente, pero ustedes perfectamente lo saben. Con respecto a la querida nación de Venezuela, queridísima nación bolivariana de Venezuela,
pues todo el afecto del mundo. Así es como hemos recibido nosotros a los casi 500.000 venezolanos que han venido al país. A pesar de la situación extremadamente difícil por la que hemos atravesado, pues les hemos proporcionado, su derecho, que es su derecho a tener salud, a tener educación y también pues a poder optar por fuentes de trabajo para poder enviar esos recursos tan importantes a sus familiares en el país, porque ahora el Ecuador se convirtió en una fuente de salida de divisas que tienen un buen propósito, el ayudar a los familiares que tienen en Venezuela ellos y que lastimosamente están pasando por un momento muy difícil. Tal vez una corrección con toda cortesía, José Luis, al régimen de Maduro no lo derrotó Trump, no lo derrotó el imperialismo, no lo derrotó el capitalismo de las transnacionales, como suelen decir, lo ha derrotado su deficiencia porque tú sabes lo que ha pasado con la producción de petróleo, tú sabes lo que ha pasado con la producción de tantos y tantos materias primas y materias semielaboradas y elaboradas que Venezuela hasta no hace muchos años pasaba por un momento extraordinariamente fácil. Si me permiten, yo soy un cultivador del humor y escuché una broma, escuché un chiste que quisiera, no sé si ustedes lo llaman chiste también, que quisiera repetirlo. Dicen que dos venezolanos se preguntan, el uno le pregunta al otro, ¿qué es una recesión? Y él dice, cuando tu vecino pierde el empleo. ¿Qué es una depresión? Cuando tú pierdes el empleo. ¿Y qué es una recuperación? Cuando Maduro pierda su empleo. Disculpe la broma. Bueno, pues con esa broma yo creo que vamos a poder ir dando cierre a este foro. Nos hemos pasado unos minutitos, yo no quiero ser descortés, vamos a una ronda mini rápida. Julián, presidente Zapatero, y ya ponemos el broche de oro para que no parezca que dejamos con la miel en los labios, es decir, alguna cosa más. No, yo muy rápido, simplemente desear lo que ha dicho el presidente Zapatero y el presidente Lenín Moreno, que esta crisis, que es una crisis de salud, en efecto, en el momento en que se solvente por la vía de las vacunas, afrontemos, ojalá, una rápida recuperación. Desearle a Ecuador que afronte unas elecciones en unas condiciones de estabilidad pacíficas y plenamente democráticas y que prosiga el camino de estos años, que ha sido un camino indudablemente muy benéfico para el país, y mandarle un abrazo a los dos presidentes. Sí, únicamente, si me permite, Julián, yo quiero recalcar que nuestra relación, la relación que hemos mantenido con España ha sido extremadamente cordial, tanto en el periodo del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, con el cual hemos hecho una buena amistad, al igual que lo hemos hecho con el presidente Mariano Rajoy y con Pedro Sánchez. Un saludo cordial a ellos y a todos los españoles en forma general. Son tan gentiles, son tan amables y siempre están a la expectativa de lo que ocurra con nuestro país y manifiestan preocupación por ella. No olvidemos que en España viven, qué sé yo, más de 600.000 ecuatorianos o sus descendientes. Ya somos parte de esa España, y no solamente de forma histórica, ya no solamente por continuidad, sino además por continuidad histórica y por continuidad de afecto y de cariño. Presidente Zapatero. Muy brevemente, para expresar mi confianza en el futuro de Ecuador, en el futuro político, económico y social de Ecuador, y animar a la empresa española, a la tecnología española, a la cooperación española, a que apueste cada día más por Ecuador. Y desde aquí trasladar un gran saludo afectuoso al presidente Lenín Moreno. Por cierto, que cuando dejes la responsabilidad que anunciaste ya que no repetirías, pues seguramente tendremos la oportunidad de compartir tareas. Incluso estoy pensando en llamarte para poder hacer cosas juntos en favor de Venezuela y de otros países, con ese espíritu de diálogo, de apertura que caracterizan los procesos mejores de la historia de los países. Un abrazo cordial. Bueno, voy a hacer abuso de poder
Y voy a decir lo que no ha querido decir el presidente Lenín Moreno. La estatua que retiraron de UNASUR fue la estatua del difunto presidente Néstor Kirchner, que, por cierto, jamás asistió a una de las sesiones de UNASUR como debería haberlo hecho. Pero recordando lo de UNASUR, ahora mismo en España hay un debate abierto porque el castellano, el español, tiene bastantes posibilidades de dejar de ser lengua vehicular. En Ecuador hay 13 lenguas que conviven con el español. Yo le pregunto al presidente, y con esto le dejo la última palabra de despedir al presidente Lenín Moreno, si cree que sería posible ver que en Ecuador, en los colegios, se dejara de estudiar en español. Perdón, Carmen, no escuché la última parte de la pregunta. En Ecuador, el español convive con 13 lenguas indígenas. ¿Usted ve posible que en algún colegio en Ecuador dejase de estudiarse, de ser obligatorio estudiar en español? No, no veo posible. El español es la lengua más hablada en Ecuador. Es una lengua que tiene una tradición de que más de 500 años, más de 500 años aquí en el país. No creo que eso ocurra. Nosotros queremos ese idioma. Es un idioma maravilloso que ha producido tanta riqueza cultural que no habría por qué dejarla a un lado, pero también tenemos 13 lenguas que también conviven con el español y todo lo contrario, ayudan a enriquecerla, no a disminuirla. Muchas gracias a todos por estar aquí. Presidente Zapatero, le tomo la palabra de ese foro sobre Venezuela que tenemos que hacer. Feliz Navidad, muchas gracias por acompañarnos. Julián, muchísimas gracias. Presidente Lenín Moreno, todo mi respeto, todo mi ánimo y toda la fuerza para que Ecuador siga en el sendero de crecimiento, adelante con fuerza, y que las próximas elecciones sean unas elecciones como se merece Ecuador, que gane el mejor, y le felicito por no querer perpetuarse en el poder como otros antecesores suyos, o esa tentación que a veces no logran evitar algunos políticos. Muchas gracias. Solamente una cosa, Carmen y Julián. Por favor, si son tan amables en no invitarme al foro de Venezuela, porque cosas suele decir que se me va la lengua. Muchísimas gracias. Un abrazo cordial a ustedes y a todos los queridos españoles. Una feliz Navidad y un feliz año. Muchas gracias a todos y hasta el año que viene.